Bendiciones, hermanos. Seguimos hoy con el análisis del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Tiempos peligrosos y verdades valiosas, parte 2 y final. Hemos visto ya de los versículos 1 al 9. Hoy veremos del 10 al 17. Acompañarnos en la lectura también. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Es para mí un privilegio estar con ustedes leyendo la palabra de Dios, y lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren acompañarnos, les invito a que busquen en el capítulo 3, capítulo 3 de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Leemos así en la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, desde el 1 al 17, hoy vamos a tratar el 10 al 17. Tiempos peligrosos y verdades valiosas, parte 2. Pero antes de empezar, le vamos a pedir a nuestro amigo y pastor Gustavo para que esté orando para iniciar el estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias una vez más por estar con nosotros, Señor, a través de este estudio, Señor, de tu bendita palabra. Bendice a tu siervo, Señor, que traerá, Señor, este mensaje, y que tu Santo Espíritu nos ministre a través de él, hoy y siempre. Amén. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos, bendiciones. Veamos el verso 10 al 12 de Segunda de Timoteo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persuasiones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. El apóstol Pablo nos presenta cómo era una persona en los últimos tiempos y alerta a Timoteo en su propia época y a nosotros en la actualidad, en los versos 8 al 9 de este capítulo. Cuando Timoteo captó la doctrina de Cristo, que el apóstol Pablo pregonaba y lo vivía, y eso lo comprendió Timoteo,
esto es también para nosotros. En estos versículos nos enmarca que el apóstol Pablo tenía una forma de vida muy distinguida como testigo de Cristo. Como sabemos, la vida del apóstol Pablo tenía un propósito. Dice Hechos 9, 15 y 16 como referencia, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, hablando del apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto era el Espíritu del Señor hablando a Ananías en Hechos 9, 15, 16 como referencia de los versículos 10 al 12 de 2 de Timoteo 3 que estamos tratando. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? Como referencia tenemos al apóstol Pablo y cantidad de la Biblia. Por gracia a Dios, en nuestro Uruguay no hay persecución, como en diferentes países que conocemos, aunque sí podemos tener una persecución en nuestras áreas desde los cristianos en nuestro país de otra forma no visible. En el último del apóstol Pablo estaba aumentando día a día, y el propósito del apóstol Pablo sabía cómo era la artimaña de dichas personas y lo que no podría atar a las bocas de expresar en cualquier lugar que estuvieran presos los hermanos de ese tiempo, o encadenados, porque así el texto leído, y de todas me ha librado el Señor. Esta frase no era una posición psicológica en sus mentes, porque se hallaban lavados de conciencia como hay hoy en día. Existen sectas que lo hacen, sino eran que vivían en carne propia lo que Dios le había hecho en ellos, había cambiado sus vidas, sus mentes, y lo expresaban en todo su vivir. ¿Acaso hoy no pasa lo mismo y quizás hemos escuchado que somos de otro planeta? Porque vivimos una ética y una moral que no es la adecuada de este tiempo o del mundo que nos rodea. Esto piensan muchos y muchas personas pueden hablar en nuestra sociedad y ahí hemos abandonado por parte de la obra que Cristo hizo en nosotros, pero por esa cada día Dios nos alimenta por medio de la fortaleza en su fe. El apóstol Pablo contrasta la conducta de su leal discurso a Timoteo con lo de que la herejía que estaba haciendo todo lo posible por destruir a la iglesia. La palabra que hemos traducido por ser un discípulo incluye tanto que desborda cualquier única palabra en español, dice Berkeley. En griego, parakoleutei quiere decir literalmente seguidor a lo largo, pero su uso común es amplitud en sentido. Quiere decir seguir a una persona físicamente. También quiere decir seguir a una persona intelectualmente, atender con diligencia su enseñanza y comprender plenamente el significado de lo que dice. También quiere decir que seguir a una persona espiritualmente, no solamente entender lo que dice, sino también poner en práctica sus ideas y ser la clase de persona que quiere que seamos. Parakoleutei es sin duda la palabra para el discípulo, porque incluye la lealtad a última verdad, el total entendimiento del verdadero alumno y la compleción de obedecer al servicio de consagrarse. El apóstol Pablo pasa a liderar en el Timoteo, ha sido su discípulo. Y el interés de esa lista es en que representa el trama sobre el cual se teje la vida y la obra del apóstol Pablo. En ella encontramos los deberes, las cualidades y las experiencias del apóstol. En primer lugar están los deberes en un apóstol. Está la enseñanza. Nadie puede enseñar lo que no conoce y por tanto antes de que uno pueda enseñar a Cristo a otro, debe de conocer personalmente. La verdadera enseñanza siempre nace
de la experiencia real. El entendimiento. La vida cristiana no consiste exclusivamente en ser algo, consiste mucho más en ser algo. La tarea del apóstol Pablo no se limita a comunicar la verdad, también incluye el ayudar a ponerla por obra. El verdadero dirigente da a entender en vida. En segundo lugar está la cualidad del apóstol. Lo primero y el principal es que tiene un objetivo en la vida como individuo. Algunas veces nos hacemos esta pregunta: ¿tenemos algún objetivo en la vida? Como maestro deberíamos preguntarnos a veces: ¿a dónde pretendemos llevar a esta persona a las enseñanzas? ¿Son conocimientos o la vida real lo que estamos tratando de transmitir? Como miembro de la iglesia deberíamos de a veces preguntarnos qué estamos tratando de hacer con ella. No basta con darnos por satisfecho cuando la iglesia zumba como un motor y celebra una reunión abarrotada de tantas noches de oración o de alabanza o solamente escuchar. Debemos preguntar cuál, si alguno, es el propósito unificado que armoniza toda esa actividad. En toda vida, dice Berger, no hay nada tan creativo de esfuerzo real producido con una clara conciencia del objetivo. El apóstol Pablo pasa a otras cualidades de un apóstol. Está la fe. Creer totalmente que los mandamientos de Dios son vinculantes y que sus promesas son fidedignos. Está la paciencia. La palabra que se usa aquí es macroteima, como la usaban los griegos, que decir por lo general paciencia con la persona. Es la habilidad de no perder la paciencia cuando las personas son tontas, dice Berkeley. No perder los estribos cuando parece incapaces de aprender. Es la habilidad de aceptar la tontería, la perversidad, la ceguera, la ingratitud de la persona y seguir siendo amable y seguir esforzándose. Está el amor. Esta es la actitud de Dios para con los hombres. Es la actitud que soporta todo lo que los hombres pueden hacer y se niega a enfatizar o a darse por ofendido y que nunca busca sino el bien supremo de los que aman. Amar a las personas es perdonarlas y cuidarlas de ellas mismas como Dios perdona y se cuida, y solo Él puede capacitar para hacerlo. El apóstol Pablo completa la lista de las cosas en que participa el Timoteo en su exhortación y debe compartir con él, hablando de la experiencia de un apóstol, e introduce esa lista de experiencias presentadas, la cual así lo agenda. La palabra griega es hipomone, que no quiere decir sentarse pacientemente o soportar las cosas, sino encararlas triunfantemente de tal manera que hasta del mal puede salir algo bien. Describe no el espíritu que acepta la vida, sino el espíritu que la conquista. A esa cualidad, dice Berkeley, de resistir conquistas es necesaria porque la persecución es parte integral de la experiencia de un apóstol, dice el apóstol Pablo. Cita 3 ejemplos que tuvo que sufrir por Cristo. Le arrojaron de Antioquía, de Pisidia, allí en Hechos 13:50 como referencia. Tuvo que huir de Iconio para evitar el linchamiento, Hechos 14:5. En Listra la lapidaron y dejaron casi muerto, Hechos 14:19. Es verdad que estas cosas sucedieron antes que el joven Timoteo entrara definitivamente en el camino cristiano, pero todo sucedieron en el escrito de que él era natural, y es posible que él fuera testigo presencial de ellas. Bien puede ser una prueba de coraje y la consagración de Timoteo, el que había visto muy claramente lo que podía sucederle a un apóstol, no durante el asociarse
con el apóstol Pablo. Estaba convencido el apóstol de que el verdadero seguidor de Cristo no puede escapar a la persecución. Cuando empezaron a tener problemas los tesalonicenses, Pablo les escribió: cuando estábamos con vosotros ya os dijimos de antemano que habíamos de sufrir persecución, como ha sucedido, y vosotros sabéis, allí en 1 Tesalonicenses 3:4. Es como se dice: yo ya os lo había advertido antes, dijera el apóstol Pablo. Volvió después de su primer viaje misionero para visitar a las iglesias que había fundado, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándoles a continuar en la fe y diciéndoles que por medio de muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de Dios, allí en Hechos 14:22. El reino tenía su precio, y Jesús mismo había dicho: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, dice Mateo 5:10. El que se proponga aceptar una serie de principios totalmente diferentes de lo del mundo está abocado a encontrar problemas. El que se proponga introducir en su vida una lealtad que sobrepasa todas las lealtades terrenales está abocado a sufrir choques, y esto es precisamente lo que el cristianismo demanda de una persona. Vendrán las persecuciones y las dificultades, pero el apóstol Pablo está seguro de dos cosas, así nos dice Berkeley. Está seguro de que Dios rescatará a la persona que ponga su confianza en Él. Está seguro de que es mejor sufrir con Dios y lo correcto que prosperar con el mundo y lo equivocado. Absolutamente seguro como está de la persecución temporal. Está igualmente seguro de la gloria final. Está seguro de que los impíos irán del mal en peor y de que literalmente no hay futuro para la persona que se niega a aceptar el camino de Dios, nos dice Berkeley en estos versículos. Ahora veamos los versículos 13 al 15 de segunda de Timoteo capítulo 3. Y leemos: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, en la cual te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos da un dato de que en las filas de Cristo siempre hay personas que parecen ser cristianos. Si como el ejemplo que nos da la Escritura del trigo y de la cizaña, y son tan parecidas que al arrancar cualquiera de ellas podemos equivocarnos y matar al trigo, que nos dice en el verso. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en su campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y el siervo le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recogeré el trigo en mi granero, dice Mateo 13, 24 al 30 como referencia. En el verso 14 de 2 de Timoteo 3 nos dice: pero persiste tú. A.T. Robertson llama esto a un contraste enfático. Hay obreros aprobados y desaprobados. Tú debes continuar en las cosas que
has aprendido. Habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos. En los últimos días debéis continuar en las cosas que habéis aprendido. Y habrá dificultades y habrá también avances mientras sigue el Señor, pero debes continuar en las cosas que has aprendido. Una vez que el apóstol Pablo aprendió a enseñar a Timoteo como su hijo político, éste lo condujo a Cristo, lo dio la oportunidad de ministrar, le enseñó con sus palabras y con sus ejemplos, y lo guió y lo orientó en medio del ministerio. Ahora veamos los últimos versículos, o sea, versos 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado toda buena obra. El apóstol Pablo comienza en este verso 16 afirmando el trabajo que tuvieron la abuela y la madre de Timoteo, donde fueron las precursoras, poner los cimientos y fortalecer en el crecimiento de la Sagrada Escritura en Timoteo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, dice mismo el apóstol Pablo en Efesios 2:20. En dos acciones cumplida lo que nos dice Jesús en el Espíritu Santo. Les hablaría a los apóstoles llevando a la verdad, así nos exhorta a nosotros. El apóstol Pablo era un visionario referente a la Escritura y viendo a las generaciones futuras, y esto nos refiere a nosotros, donde él sabía la importancia del nuevo pacto, en este caso en el Nuevo Testamento, donde aconseja la lectura congregacional de la Escritura. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también sea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la lean también a vosotros, allí en Colosenses 4:16. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, 1 Tesalonicenses 5:27. El apóstol llama a sus cartas y escritos la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibéis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, le recibisteis no como palabra de hombre, sino que según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, nos dice 1 Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo era una persona muy inteligente, y eso era a favor del Espíritu Santo, donde sabiendo al Antiguo Testamento y registrado por Lucas, programa ambas son la Escritura. Y veamos el texto allí en Lucas 10, verso 7. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, dice 1 Timoteo 5:18. El apóstol Pablo no era el único que pensaba así. El apóstol Pedro también lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16, y leemos, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para sus propias perdiciones, dice 2 de Pedro 3, 15 al 16. Tanto el apóstol Pablo como Pedro sabían que por medio de Cristo la Escritura proviene de Dios y no de los hombres, y eso creemos cada uno que estamos en esta sala virtual, que las Escrituras es el único libro inspirado por Dios, donde en ella aconseja honestamente cómo reconciliarse con Dios,
nos lleva a la santidad. La Escritura nos dice que Cristo nos sostiene solo por su amor, por ella cambia las vidas, por medio de ella apaga todas dudas, temores y miedos, ya que por medio del Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y afirma la vida eterna en Cristo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice 2 de Pedro 1:19. Hermanos, en la Escritura encontramos la actualidad de este mundo que también vive y vemos cosas que desearíamos que no ocurrieran, pero en la Biblia nos dice todo y nos advierte. La falsa doctrina no puede prevalecer por mucho tiempo donde se leen y estudian la Sagrada Escritura. El error prevalece solamente donde se le niega el acceso al libro de Dios a la gente. La religión que teme a la Biblia no es la religión de Dios, dice Clark en su comentario. El apóstol Pablo incluye esta sección con un llamado a Timoteo para que permanezca leal a toda la enseñanza que ha recibido, dice Berger, y nos insta a nosotros. Timoteo era judío por parte de madre, aunque su padre había sido griego, esto como referencia en Hechos 16:1. Y está claro que fue su madre la que le educó en la fe. Era la gloria de los judíos que sus hijos desde la más temprana edad era entrenar en la ley. Aseguraba que sus hijos aprendieran la ley desde que llevara pañal y le habían con la leche de su madre, asegurando así la ley estaba tan impresa en su corazón y mente de un niño judío que antes se olvidaría de su propio nombre que de la ley. Así es que Timoteo había conocido la Sagrada Escritura desde sus primeros días. Debemos de tener presente que la escritura de las que escribió el apóstol Pablo eran las del Antiguo Testamento, todavía no había llegado a ser el Nuevo Testamento. Sí, lo que él dice de la escritura es verdad del Antiguo Testamento, mucho más lo es de las todavía más precisas palabras del Nuevo. Debemos notar que el apóstol Pablo hace aquí una distinción. Habla de toda la escritura inspirada por Dios. Reitero, debemos notar que el apóstol Pablo hace aquí una distinción. Habla de toda la escritura, es inspirada por Dios. Los agnósticos tenían su propio libro fantástico, todas las herejías se referían a su propia literatura para apoyar sus ideas. El apóstol Pablo consideraba esas cosas como meramente humanas, pero los grandes libros para el alma humana eran los inspirados por Dios, que la tradición y la experiencia de los creyentes habían santificado, así nos dice Berkeley. Veamos lo que dice Pablo, el apóstol, de la utilidad de la Escritura. Primero dice que la Escritura da la sabiduría que atrae la salvación. A.M. Cringe en la Biblia, en el Evangelio Mundial, cuenta la historia de una enfermera del pabellón de los niños en un hospital de Inglaterra. Hacía tiempo que encontraban la vida, como allá mismo decía, inútil y sin sentido. Había leído muchos libros y estudiado mucha filosofía tratando de encontrar satisfacción. Nunca había probado la Biblia porque una amiga la había convencido con argumentos sutiles de que la razón no podía estar en ella. Cierto día llegó un visitante a la sala y dejó algunos evangelios. Convenció a la enfermera para que leyera un ejemplar de San Juan. Brillaba, relucía con la verdad, dijo, y todo mi ser respondía a ella. Las palabras que acabaron por decidir fueron las de Juan 18:37. Para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así es que escuché esa voz y oí la verdad y encontré a mi Salvador. Una y otra vez la Escritura les ha abierto a hombres y mujeres el camino a Dios.
A decir verdad, nadie que esté buscando la verdad dice derecho a presenciar de leer la Biblia. Un libro con esta historia no se puede tomar a la ligera, dice Berkeley. A esta, un incrédulo no está jugando limpio a menos que trate de leerlo. Si lo hace, las cosas más sorprendentes le puede suceder porque contiene una sabiduría salvadora que no hay en ningún otro lugar. Segundo, las escrituras son útiles para enseñar. Solamente en el Nuevo Testamento tenemos una descripción de Jesús, un relato de su vida y una exposición de su enseñanza. Por esa misma razón es indiscutible que sea lo que se puede discutir acerca del resto de la Biblia, es imposible para la Iglesia el pasarse sin los evangelios. Es absolutamente cierto, como hemos dicho a menudo, que el cristiano no está fundado sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. El hecho sigue en pie de que el único lugar en todo el mundo en el que obtenemos un informe de primera mano acerca de esa persona y de su enseñanza es en el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia que no tiene un estudio bíblico es una iglesia en la que falta un elemento esencial, no dice Berkeley. Tercero, las escrituras son valiosas para representar. No se quiere decir que la escritura valga para sacar faltas. Lo que sí se quiere decir es que son valiosos para convencer a una persona de que está en el error e indicarle el camino correcto. A M. Chinchins dice una historia tras otra sobre cómo las escrituras llegaron para casualidad a manos de personas y cambiaron sus vidas. En Brasil, Signo Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a casa para quemarlo. Cuando llegó a su casa se encontró con que el fuego estaba apagado. Deliberadamente le encendió y echó el Nuevo Testamento. No ardía. Abrió las páginas para que ardiera más fácilmente. Lo abrió por el Sermón del Monte, le echó una ojeada cuando lo echaba al fuego, le captó la mente, lo volvió a mirar, siguió leyendo olvidándose de qué tiempo, toda la hora de la noche, y cuando estaba rompiendo el aura del amanecer, puso en pie y declaró: creo. Vicente Quiroga de Chile encontró unas pocas páginas de un libro que había traído la marea sobre la playa después de un terremoto, la leyó y ya no pudo descansar hasta conseguir el resto de la Biblia. No solo se hizo cristiano, sino que dedicó el resto de su vida a distribuir de las escrituras en aldeas olvidadas del norte de Chile. Una noche oscura, en un bosque de Sicilia, un bandolero detuvo a un colportor a punta de revólver. Le ordenó que encendiera una hoguera y quemara sus libros. Encendió la hoguera, entonces preguntó si podía leer un poco de cada uno. Leyó el Salmo 23 para empezar, luego otro libro, la parábola del buen samaritano y otro, el Sermón del Monte y otro, y 1 Corintios 13 al final de cada lectura. El bandolero decía: ese es un buen libro, no lo quememos, démelo. Por último, no se quemó ni un libro. El bandolero dejó el colportor y se internó en la oscuridad con los libros. Años más tarde, apareció otra vez en esa cena el bandolero, pero ya no era el mismo. Esta vez era un pastor cristiano y era aquella lectura de los libros a lo que atribuyó su cambio. Está fuera de toda duda que la escritura puede convencer a una persona de sus errores y el poder de Cristo, dice Berkeley. Punto 4. Las escrituras son útiles para la corrección. El verdadero significado de esto es que toda la teoría, toda la teología, todas las éticas han de ponerse a prueba en la piedra de toque de la Biblia. Si contradice la enseñanza de la Biblia, hay que rechazarla. Tenemos la obligación de usar la mente y aún de lanzarla a la aventura, pero la prueba siempre debe ser el estar de acuerdo
con la enseñanza de Jesucristo como la presenta la Escritura. El apóstol Pablo hace una última observación en punto 5. El estudio de la Escritura entra a la persona en integridad hasta equiparla para toda buena obra. Aquí tenemos la conclusión esencial. No se debe estudiar nunca la Escritura con un fin egoísta, simplemente para hacer bien al alma de cada uno. Una conversión que no hace pensar nada más que en el hecho de que uno es salvo no es una verdad convencida. El cristiano debe estudiar la Escritura para ser útil a Dios y a sus semejantes. Nadie es salvo a menos que esté apasionadamente entregado a salvar a otros, dice Berkeley en su comentario. El mundo no ama a Cristo ni a su evangelio, ni un átomo más hoy que en los días del apóstol Pablo. La mente carnal sigue siendo enemigo de Dios. Es posible que busquemos días aún peores y días más oscuros que los que tenemos en la actualidad, dice Spurgeon, llegando ya al final de lo que es el estudio de los últimos versículos desde el 10 al 17 de 2 de Timoteo capítulo 3. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, y provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu Escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu Escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor,
a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder,
hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.